Empezamos siendo las 2:30. De todos modos, esto queda grabado y subido a nuestro canal de YouTube. Si alguien llega más tarde, si alguien se lo pierde o lo quiere volver a ver, va a estar disponible y van a recibir este link luego para poder revivir el webinar una vez que finalicemos. Así que, sin más preámbulo, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a OneLink Live, un webinar donde les vamos a contar cómo pueden potenciar el journey de sus usuarios con la suite de Deep Linking de AppFlyer. Me presento para los que no me conocen, soy Agostina Gazzano, Regional Marketing Manager de AppFlyer y me acompañan Joaquín Rubianes e Iván Siachoque, Customer Success Manager de AppFlyer, y tenemos un invitado especial, Andrés Olivares, Product Specialist de Sodimac. Bueno, antes de arrancar, les recuerdo, pueden dejarnos sus preguntas en el chat. Sin embargo, al final vamos a tener un espacio de Q&A, así que siéntanse libres de escribir o de participar ya más finalizada la sesión. Sin mucho más, los dejo con Iván y arrancamos. Bueno, gente, vamos a hablar entonces de los 5 aspectos claves que se debe buscar cuando estás hablando de una alternativa para Firebase Dynamic Links. Digamos que Dynamic Links es lo que nos convoca hoy, la deprecación de estos links de Deep Linking que tenía Google como solución, que muchos de nosotros estamos usando, pero que bueno, ya desde el mes de agosto van a dejar de funcionar. Bueno, mi nombre es Iván Siachoque, soy Customer Success Manager para AppsFlyer en Spanish Latam y algunas otras regiones del planeta. Tenemos con nosotros también a Joaquín Rubianes, que es Senior Customer Success Manager, un especialista del producto de la A a la Z, básicamente. Y tenemos a Andrés Olivares, que es Product Specialist para Sodimac, uno de nuestros clientes, y nos va a contar qué ha hecho o cuál ha sido su experiencia específicamente con lo que tiene que ver con OneLink y el uso de OneLink. A ver, como agenda en este momento lo que vamos a hacer, vamos a abarcar 4 puntos específicamente. El primero, vamos a hablar un poquito del estado de la industria en lo que tiene que ver con Deep Link. Ya después nos vamos a meter de lleno en las 5 consideraciones claves que deberíamos tener al reemplazar los Dynamic Links. Después vamos a hablar un poco más de nuestra solución al mercado sobre deep linking, redireccionamiento y atribución, que digamos que es clave que lo tengan en cuenta, ¿no? Redirección, no solamente el redireccionamiento, sino la atribución. Y vamos a hacer una introducción a OneLink y los casos de uso de OneLink. Y tenemos preparado también una sección de preguntas y respuestas. Porfa, durante la sesión, si se les va ocurriendo alguna pregunta, lo pueden dejar en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Le vamos de pronto dando una respuesta rápida y si es algo más complejo, lo vamos a ver en esta última parte. Bueno, entonces empezamos un poquito con el estado de la industria en este momento. Y digamos que lo que está sucediendo ahora es que estos Dynamic Links que Google nos ofrecía como una opción para poner mucho más linda y mucho más dinámica la experiencia del usuario, se están deprecando, ¿no? Esto es un aviso que ya tenemos hace más de un año de parte de Google y la idea es que desde hace un año con ese aviso nos hubiésemos estado preparando constantemente para hacer un reemplazo de esta solución en dado caso que no tuviéramos otra solución de Deep Linking. Estamos aún a tiempo, estamos bien apretados de tiempo, pero aún estamos a tiempo de hacer este cambio y la idea es que todas las personas que estaban utilizando Dynamic Links puedan tener una opción a la deprecación de estos Dynamic Links. Fecha clave, 25 de agosto, es decir, a la vuelta de la esquina estamos ya con la deprecación de los Dynamic Links. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Cómo te va a afectar esto? Bueno, mucho de la experiencia de usuario, si la estabas basando en Dynamic Links, en deep linkear al usuario a un lugar específico de tu app, gracias a estos links, bueno, se va a ver coartada en este momento. Entonces, digamos que lo que va a pasar es que la experiencia de usuario de los clientes que tienen en este momento en la aplicación va a deteriorarse bastante y eso va a querer decir también que los KPIs puede que baje, todo lo que tenga que ver con eventos al final del funnel o en mid funnel se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque el usuario no va a tener la misma experiencia que tenía cuando estaban funcionando estos Dynamic Links. Básicamente, ya no va a ir del punto A al punto B, sino del punto A no sabemos dónde. Y en el peor escenario, lo que vamos a obtener es un error de direccionamiento. Esto es importante tenerlo en cuenta y ustedes más que nadie saben que la experiencia de usuario es fundamental para apoyar la conversión del usuario dentro de nuestra app.
¿no? Entonces, lo ideal es que si ya se venía haciendo un proceso de migración, lo podamos acelerar lo más que podamos, priorizarlo dentro de nuestro backlog. O si en este momento están viendo una alternativa, bueno, empezar a tomar muy serio la construcción de un plan de migración de estos Dynamic Links a otra solución, que es la que nosotros hoy también venimos a presentarles. Así que en ese tono los dejo con mi compañero y amigo Joaco Rubianes, que nos va a hablar de las 5 consideraciones que van a tener, que deberían tener para reemplazar los Dynamic Links. Cambio de micrófono. Ahí está. Bien, ahí estamos. Entonces, bien, como bien decía acá Iván, el Parse, estamos con un cambio inminente de la industria, ¿no? Y eso nos lleva a considerar estos puntos que veremos al momento de reemplazar estos links y entender qué tenemos que buscar y encontrar en una nueva solución que los reemplace justamente. Entonces, primero nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu principal preocupación al buscar una alternativa a estos Firebase Dynamic Links? Entonces acá, nada, nos pueden compartir también por el chat si hay algo que no vean acá y que les preocupe al momento de hacer un cambio como este. Por ejemplo, por un lado, nos puede pasar que los viajes de usuarios estén interrumpidos por esta deprecación de los links. También puede causar una difícil funcionalidad de las aplicaciones, ¿sí? Y vean cómo los conversion rates pueden ir disminuyendo. Un análisis impreciso, ¿sí? Súper importante, y esto no tanto de cara al usuario, sino más de cara a ustedes y a los equipos de marketing, data analytics y demás, que de repente se encuentren en la situación de tener toda la visibilidad y de un día para el otro perder esa visibilidad, justamente. También una disminución de las conversiones, ¿sí? O sea, la data que venían viendo en plataformas de analítica de aplicaciones o de analítica de marketing, van a ver que esa conversión disminuye. También una preocupación es el precio, ¿no? O sea, pasar de una solución gratuita como son los Firebase Dynamic Links a otras soluciones que pueden ser pagas, ¿no? Y entender cómo eso afecta en sus presupuestos de marketing y si realmente vale la pena. Y otras preocupaciones que me imagino que tienen ustedes y sus equipos todos los días, ¿no? Entonces, partiendo de acá, ¿qué deberían considerar para este momento de deprecación de los Firebase Dynamic Links y buscar alternativas? Primero, las capacidades clave para viajes de usuarios y aceleradores de crecimiento, ¿sí? O sea, que esta nueva solución que adopten tenga siempre en mente el viaje del usuario, la experiencia de su usuario para llevarlo del punto A al punto B de la manera más simple posible, y también que les permita escalar, ¿sí? Que no sea una solución que sea como para el corto plazo, sino algo para el largo plazo que les permita generar todos los links que necesiten con la estructura que ustedes necesitan. También algo para considerar son los precios y el valor a largo plazo, ¿no? O sea, que ese precio que estén pagando tenga sentido a largo plazo por el valor que les pueden brindar soluciones como esta. Después también el proceso de transición y consideraciones técnicas que siempre van a suceder, sobre todo tal vez en equipos de implementación, ¿sí? En equipos de más implementación técnica, configuraciones, código y demás, que esto tiene sus implicancias para esos equipos también. Después también lo que es privacidad y cumplimiento, ¿sí? Cumplimiento más como compliance, ¿sí? De entender si los links realmente respetan la privacidad de los usuarios. Y por último, entender y considerar si valdría la pena hacer un esfuerzo de desarrollo interno de este tipo de links o si optarían por una solución third party como son los Firebase Dynamic Links o como es OneLink en el caso de AppFlyer. Entonces, vamos con el primero de los puntos a considerar, ¿sí? Capacidades clave para los viajes de usuarios y aceleradores de crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las capacidades clave que tienen que encontrar en una solución que reemplace a Firebase Dynamic Links? Por un lado, la capacidad de hacer deep linking, o sea, de llevar no solamente a la aplicación, ¿sí? A la apertura de la aplicación, sino también a las secciones específicas dentro de su aplicación para que el camino del usuario
vea perjudicado o obstaculizado por algún tema técnico. Luego de esto también el análisis básico, ¿sí? De entender de dónde vienen esos usuarios que hicieron clic en el link, qué comportamiento realizan dentro de la aplicación, ¿sí? Todo lo que es analítica. Luego de esto también dominios de marca que les permitan personalizar los dominios de sus links para que los usuarios confíen más en esos links y no les agarre como algún tipo de sospecha de que este link sea falso o sea misleading. Y también poder escalar con este tipo de links vía API, ¿sí? Poder generar estos links de manera dinámica y programática vía una API. Entonces, yendo a estos puntos, la solución de OneLink de AppsFlyer lo soluciona, también brinda, o sea, soluciona todas estas capacidades clave y también brinda lo que son los aceleradores de crecimiento que les permite mapear todos los caminos de los usuarios web to app, ¿sí? De la web a la aplicación, offline to app mediante códigos QR, integraciones con email service providers, ¿sí? Con ESPs y también generación de links en masa. Entonces, contarían con toda esta suite de soluciones sin problema que cubre lo básico y que además cubre otros flujos, ¿no? Segundo, también hay que tener en cuenta los precios, ¿no? O sea, el costo versus el valor de este tipo de soluciones. Acá hay que considerar cómo una inversión y un proceso de implementación a corto plazo pueda después escalarse y brindarles valor a largo plazo. ¿Sí? Esto es súper importante. Que sea un precio flexible, que ustedes puedan ir regulando y manejando ese volumen que van a estar utilizando y paguen por lo que realmente tengan que pagar. Y por último, entender los costos ocultos, ¿sí? O sea, algo que hemos visto tal vez en equipos que dicen, bueno, perfecto, o sea, tenemos que cambiar la solución, pero la migración a esa solución o generar una solución interna puede generar costos adicionales que uno no está considerando, ¿no? Entonces, y eso también lo vamos a cubrir un poco más adelante en implementación interna versus third-party solutions, cómo estos costos ocultos pueden terminar impactando fuertemente a los presupuestos. Después también, bueno, este proceso de transición y consideraciones técnicas. Súper importante que el proceso de transición sea claro, que tenga las documentaciones, que haya herramientas que ayuden esta transición también, como por ejemplo conversores de formatos de links, si ustedes ya están trabajando con Firebase Dynamic Links o con otro tipo de links dinámicos, tener una transición fácil al nuevo formato de links dinámicos. También un buen soporte, ¿sí? Que este soporte y seguimiento sea bien proactivo y entienda sus necesidades. Y por último, la flexibilidad técnica, ¿sí? O sea, cada empresa trabaja con un stack tecnológico completamente diferente y completamente personalizado. Entonces, es importante que esta solución que adopten, nueva en lugar de Firebase Dynamic Links, se adapte justamente al stack tecnológico que ustedes tienen y permita personalizar los flujos de trabajo, datos, análisis y compatibilidad sobre todo con lo que ustedes ya están utilizando. Para esta transición tenemos algunas mejores prácticas, ¿sí? Como por ejemplo mapear los enlaces existentes, familiarizarse con las funciones de OneLink de la nueva solución que vayan a adoptar, determinar qué función de OneLink se adapta a los casos de uso que van a estar cubriendo y utilizando. Algo súper importante es mantener los enlaces antiguos durante la transición, ¿sí? Hacer todos los testeos mientras que los enlaces antiguos siguen funcionando. Entonces de esa manera el camino del usuario no se ve afectado y una vez que todo está comprobado, como acá en el punto 5, proba todo de manera completa, una vez que todo está comprobado y que funciona ok, recién ahí apagar los enlaces antiguos y supervisar el rendimiento luego de esta transición, ¿no? Súper importante que estos pasos para que la transición sea lo más fluida posible,
los tengan en mente a la hora de migrar. Después también el punto 4 que hablábamos antes, ¿no? Privacidad y cumplimiento o compliance. Súper importante que la solución nueva que adopten en lugar de Firebase Dynamic Links cumpla con normativas globales como GDPR, CCPA, diferentes normativas que priorizan la privacidad del usuario, ¿no? Después también seguridad de los datos. O sea, justamente si su idea es implementar estos links para cubrir varios casos de uso y varios flujos de usuario, van a estar recibiendo muchísima información. Entonces, justamente es importante que esta información que vayan recibiendo y se vaya procesando cumpla con los estándares de seguridad, ¿sí? Para que no haya filtraciones de datos. Algún también filtrado de información personal de usuarios, ¿sí? O sea, cosas que pueden pasar y que pueden llegar a ser graves en cuanto a cumplimiento de normas. También es súper importante que esta herramienta esté alineada al control y al consentimiento del usuario en sí, sobre todo en usuarios de iOS que pueden elegir compartir o no su ID de dispositivo. Entonces ahí es súper importante que esta solución esté adaptada a esto y esté actualizada con en qué situaciones puede o no compartir el device ID del usuario. Y por último, que esté preparada para el futuro. ¿Sí? O sea, elijan alguna solución que ustedes sepan que hoy la pueden implementar, pero que de ahora en adelante va a seguir evolucionando y adaptándose a los cambios de la industria que está en constante cambio. ¿Sí? Es una industria súper dinámica, ustedes lo saben mejor que nadie, y entonces cuando de repente Apple pone algún límite de privacidad y cumplimiento, después Meta lo sigue, Google, TikTok, etcétera, ¿no? Entonces va a ir cambiando constantemente y tienen que buscar en un proveedor de links dinámicos que estén adaptados a este cambio constante. Bien, los dejo con con, con esta imagen bastante compleja mientras me tomo un mate, para que ya noten cómo es el ecosistema, digamos, el flujo que puede tener un usuario al hacer clic en uno de estos links y en uno de estos flujos de web to app, offline to app, email to app y demás. Entonces, imagínense implementar algo así, ¿no? O sea, tener en cuenta todos estos flujos, todas estas plataformas, el DMA de Europa, CCPA, GDPR, todas estas normativas de seguridad, ¿sí? Entonces, todo esto puede resultar en viajes de usuarios interrumpidos, porque justamente para implementar una solución propia hay que tener en cuenta muchísimas cosas, demasiadas. Entonces ahí es donde están los costos ocultos que veíamos antes. Tal vez si de repente se animan o se atreven a generar su propia solución de deep linking, o sea, es un esfuerzo muy noble, pero tengan en cuenta que son muchísimas las consideraciones. Entonces hay veces que vale más la pena confiar en alguna solución third party que ya tiene todo esto resuelto, en lugar de encarar este esfuerzo interno que puede llegar a ser súper complejo. Bien, y acá ya pasando un poco a un dato de la industria, ¿no? El 48% de las aplicaciones que utilizan un MMP, un Mobile Measurement Platform, utilizan OneLink, ¿sí? Ya sea que utilicen o no AppsFlyer, ya sea que utilicen o no también Firebase Dynamic Links u otro tipo de links adicionalmente, pero el 48% de la industria de los MMPs utiliza OneLink y tiene un volumen gigante OneLink hoy en día de procesamiento de datos. Este número que ven acá, que parece como inconcebible en la mente, son 640 millones, ¿no? Es la cantidad de reengagements generados por OneLink en los últimos 30 días solamente. Entonces, imagínense el volumen, ¿no? Esto es de manera global. Imagínense lo que está pasando
hoy, en este mismo instante, en los servidores de OneLink, ¿no? O sea, todo el tiempo procesamiento, llega data, va data, les dice, un usuario cliqueó este botón, entonces es llevado a esta parte de la aplicación, ¿sí? O sea, todo ese procesamiento se da en tiempo real y de manera súper dinámica. Entonces, es una solución que la verdad que tiene esa infraestructura para soportar todo este tipo de interacciones a tiempo real. Bien, y ahora ya pasando de lleno a OneLink, ¿no? OneLink permite este deep linking del que hablábamos antes, que también lo vemos posible en Firebase Dynamic Links. Y básicamente el objetivo del deep linking es llevar a un usuario de el punto A al punto B de la manera más fluida posible, ¿sí? De cualquiera de los flujos que venga, si viene de un email, si viene de un código QR, si viene de una push notification, ¿sí? De cualquiera de estos hacia un lugar específico de la aplicación. Eso es súper importante. Tengan en cuenta que esta funcionalidad de Deep Link tiene una parte procesada por AppsFlyer o por el proveedor de links, quien sea, y otra parte que es implementación más del lado de ustedes, ¿no? Más del lado de la empresa. Entonces, tengan en cuenta que están como esos dos lados. Lo bueno de esto es que les da la personalización y customización suficiente como para justamente mapear todos estos caminos de los usuarios y mapear todas las secciones de la aplicación a donde quisieran llevarlos. Entonces, si un usuario está viendo un producto específico en la web, después le hace clic a un link que puede ser un OneLink o escanea un código QR o lo que sea, y esto lo lleva a ese mismo producto dentro de la aplicación. Entonces, vamos un poco más al detalle de cómo funciona este deep linking. Primero, si un usuario ya tiene la aplicación instalada, directamente este deep linking lo lleva a abrir la aplicación y después lo lleva a ese contenido dentro de la aplicación. Esto es lo que conocemos como deep linking, ¿sí? Así a secas. eh, Considera que el usuario ya tiene la aplicación instalada y considera llevarlo al app content, como vemos acá abajo de todo. Ahora, ¿qué pasa si el usuario no tiene la aplicación instalada? Bueno, ahí entra en juego el Deferred Deep Linking. Este es un proceso alternativo que funciona de una manera muy similar, pero que tiene en cuenta también el redirigir al usuario a la tienda de aplicaciones correcta, ¿sí? Ya sea Play Store o App Store, y luego de que el usuario descarga la aplicación y la abre por primera vez, se lo lleva a el App Content, ¿sí? A esa página a donde queríamos llevarlo dentro de la aplicación. Acá, bueno, suerte con esto, suerte entendiendo este esquema. Lo pusimos a propósito para que noten, o sea, todos los pasos que tiene este proceso, ¿no? Lo que acá veíamos como súper simple en esquema, estos son todos los pasos que tiene en cuanto a implementación, ¿sí? Entonces, ojo con todas estas consideraciones técnicas que tiene que tener el equipo de desarrollo a la hora de implementar este proceso y que si el usuario viene de comprar bananas, termine en la parte de comprar bananas dentro de la aplicación. Igual no se preocupen que todo esto está súper bien documentado y súper claro en la documentación de AppFlyer para desarrolladores. Entonces, todos estos procesos van a estar ahí súper mapeados con ejemplos, con casos de uso, con, bueno, todo lo necesario para que lo puedan implementar sin problema. Y el usuario que está viendo un pantalón, le haga clic y vaya a la sección de los pantalones. Ahora, ¿cómo se ven los enlaces de OneLink? ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De onelinkwebinar.onelink.me, después viene este codiguito, este ID de la plantilla y después todos los parámetros. Acá quienes ya estén familiarizados con enlaces web, ¿sí? Van a ver que estos parámetros de seguimiento van a ser similares a las UTMs, por ejemplo, UTM Source, UTM Campaign, UTM Channel, toda esa información. Acá si vamos viendo punto por punto, fíjense que en violeta o morado va a estar el subdominio, después el dominio de onelink.me, después el PC5L es el ID de la plantilla, ¿sí? El ID del template de OneLink,
que va a determinar la redirección de ese OneLink, si va a la tienda, si va a la aplicación, a donde ustedes necesitan. Y después, a partir del signo de pregunta, PID, webinar y todo lo demás, van a ser los parámetros de atribución del enlace. ¿Sí? Estos van a determinar, les van a permitir hacer seguimiento de si el usuario viene de un canal o de otro, básicamente. Esa es la URL larga, ¿sí? Después hay una URL corta que ustedes pueden resumir todos esos parámetros de webinar, share, deep link value, etcétera. Lo pueden resumir en acá mi nombre, por ejemplo, pero le pueden poner un código de lo que quieran. Pueden poner influencers, pueden poner posteo en redes sociales, campaña del verano, campaña, o sea, lo que necesiten lo pueden poner ahí para identificar bien este link. Y acá lo mismo que veíamos antes, ¿no? El subdominio de OneLink, el ID de la plantilla y el ID de la URL corta, que les permite identificar ese link. Y por último, hay algo súper interesante que pueden hacer, que son los dominios de marca. ¿Qué pasa? Tal vez si ustedes comparten este link de onelinkwebinarone o usando acá el ejemplo acá de Andrés, un sodimac.onelink.me, ese OneLink, tal vez el cliente dice, esto es raro, esto viene de Sodimac, pero no estoy seguro, nunca había visto esta palabra OneLink en mi vida, entonces ahí puede generar un poco como de confusión del lado del usuario. Entonces justamente para eso ustedes pueden brindarnos un dominio de marca para que ese dominio de marca redirija al dominio de OneLink, ¿sí? Entonces pueden poner este c.joaquin.com o c.sodimac.com, o sea, cualquier valor que ustedes tengan, y eso va a redirigir al dominio de OneLink y va a funcionar esa redirección, justamente para que el cliente tenga más confianza en este tipo de enlaces. Bien, vamos a pasar un poco a los casos de uso de OneLink, ¿sí? Y acá ya nos vamos acercando a la sección de Andrés para que les cuente bien qué hicieron en Sodimac y cómo funcionó. Pero acá vamos con algunos casos de uso un poco predeterminados, ¿sí? Que fuimos viendo para las funcionalidades de OneLink. Acá tenemos un ejemplo de Referral to App, lo que nosotros le llamamos el User Invite, ¿sí? Esos canales de referidos en los que, por ejemplo, ustedes pueden eh, hacer que un usuario invite a otro usuario a la aplicación y cuando el otro usuario genera una cuenta o hace un pago o genera alguna acción dentro de la aplicación, ustedes pueden premiarlos a ambos o al que generó el referral, ¿sí? O sea, hacer ese tipo de, de campañas. Eso lo pueden hacer sin problema con OneLink porque justamente al hacer clic en un botón determinado, como por ejemplo este de compartir la canción, esto genera un OneLink, que en este caso tiene un branded domain, genera este OneLink y al compartirlo con otra persona y esa persona escuchar esta canción, por ejemplo, o generar una cuenta, hacer una compra, lo que les decía antes, em, pueden premiarlo a este usuario y al que compartió ese link en un principio. Mismo también experiencias de text to app, ¿sí? Si alguien, si ustedes le mandan desde sus marcas, desde sus cuentas empresariales, un WhatsApp o un SMS a un usuario con algún mensaje de marketing, pueden ponerle un OneLink para que si el usuario le hace clic, esto lo lleve a la aplicación. Y pueden entender que ese usuario viene de ese mensaje específico de WhatsApp o de SMS. Después, acá también algo súper importante, lo que es el flujo web to app, ¿sí? Súper importante, eh, los usuarios que tal vez descubren a su marca en web, pero después ustedes quieren llevarlos a la aplicación porque en general en la aplicación las tasas de conversión son más altas, el usuario es más fiel, más leal. Entonces, súper importante querer llevar a los usuarios de la web a la aplicación. Entonces acá tenemos el ejemplo de una agencia de turismo, por ejemplo, que está en la web, el usuario está en la web y después cuando hace clic en un hotel en particular, después se lo lleva a la aplicación a ese hotel en particular, ¿no? Em, Así que es súper importante, es como si estuvieran utilizando la web de ustedes, la web propia, ¿no? Como un canal más, ¿sí? Como un canal
marketing más, que es gratis prácticamente, es una web que es de ustedes. Entonces pueden aprovecharlo como medios propios y llevar a los usuarios a una experiencia más fluida dentro de la aplicación y retenerlos mejor. Luego de eso ya le pueden pedir que active las notificaciones y que ponga algún widget en la pantalla principal de su celular y de esa manera entran más en el celular y el comportamiento de los usuarios. Y después también, súper importante, y algo que vamos a ver en el caso de Sodimac en particular, el flujo de experiencias QR to App, ¿sí? Códigos QR que llevan a la aplicación. Estos códigos QR un poco que estarían mapeando todo lo que está un poco más externo, digamos, al flujo mobile, ¿no? O sea, pueden ser carteles en la vía pública, pueden ser anuncios en televisión, puede ser en una tienda física, en un banco físico, ¿sí? Todas las experiencias en donde el usuario tiene la capacidad de escanear este código QR y ser llevado a la aplicación. Mismo también pueden generar estos códigos QR y ponerlos en la web de desktop, ¿sí? Entonces cuando el usuario está navegando en una computadora y después quiere descargar la aplicación, en lugar de tener que buscar la aplicación en la tienda y todo, que puede generar un poco más de fricción, ya directamente escanea el código QR y listo, ¿no? Y eso lo lleva al flujo de instalación y de onboarding en la aplicación. Bien, y acá tenemos dos casitos en particular. Uno es el de Cred, una aplicación de finanzas que obtuvo un 44% de mayor tasa media de primer pago, ¿sí? De drivear justamente ese primer pago con la aplicación y una 50% mayor tasa media de usuarios elegibles, ¿sí? Para su base de usuarios. En este caso fue un programa de recompensas por referidos, ¿sí? Entonces utilizaron invitaciones in-app en lugar de códigos de referido que pueden generar más errores, pueden ser más difíciles de utilizar, y usar webhooks en tiempo real para recompensar a los usuarios por la recomendación, ¿sí? Esto es una implementación compleja, ¿sí? Es una implementación que puede llevar varios touch points con diferentes equipos y varias pequeñas implementaciones para que funcione bien, pero lo central, que es la redirección y el tener la información de los usuarios, lo lograron mediante OneLink, ¿no? Entonces, acá hay un caso en el que esta solución de OneLink cumplió una gran parte de esa implementación y después les quedó más que nada identificar, o sea, teniendo la información de los usuarios, premiarlos justamente dentro de la aplicación de una manera fácil y fluida. Y después tenemos el caso de, qué suerte que acá ya pasó el almuerzo, tal vez en otro, ¿no? En México es un poco más temprano, tal vez les damos hambre, pero el caso de Pizza Hut, ¿no? Que acá pusieron códigos QR en los tickets o en los cupones, ¿sí? Para después generar la aplicación de los usuarios. Entonces, con una implementación simple, potente, ¿sí? Lista para usar desde el primer momento, Pizza Hut pudo tomar este flujo de los usuarios o este como canal que no estaba siendo utilizado y llevar a los usuarios a la aplicación de una manera súper simple. Así que bueno, ahora sin más preámbulo, le cedemos acá la palabra a Andrés Olivares de Sodimac para que nos cuente un poco sobre su experiencia con OneLinks. Hola, hola, ¿qué tal? Oye, sí, como mencionaba Joaco, yo estoy de invitado. Me invitaron porque con AppFires en verdad hemos hecho hartas cosas ya en los años que llevamos trabajando. Y les traigo algunos casos en particular que hicimos con los Banklinks con ayuda de AppFires y de Joaco ahí, que ha sido nuestra contraparte. Como contexto, antes de comenzar, Sodimac es una tienda de home improvement en toda la región, creo que todos los países que han mencionado hoy estamos presentes, y tenemos ventas en el mundo físico, en tienda, en web y en app. Y de ahí nace el desafío justamente de cómo comenzamos a conectar más el mundo presencial de las tiendas con nuestra app, en especial porque nuestra app, aparte de ser transaccional, también tiene, por ejemplo, secciones que te muestran en qué parte de la tienda puedes encontrar productos, el mapa de las stores, si buscas quizás tal tipo de tornillo, uno puede buscar que está en tal pasillo de la tienda y mucha información más.
Entonces, para dar ese foco de acortar esta brecha del mundo físico y digital, fue que comenzamos a potenciar mucho más el uso de la app dentro de las tiendas. Y en ese sentido, les traigo dos casos de cómo usamos esto gracias a Flyers y a los links. Y el primero fue, que fue nuestro primer approach al uso de links, fue crear cartelería en tiendas justamente para potenciar la descarga de apps en las stores físicas. Entonces, en ese sentido, el foco era justamente que las tiendas puedan tener distintos QRs, como mencionaba Joaco, en paneles, en cartelería, que lleven a la descarga de la app, pero lo que hicimos fue que hicimos concursos en las tiendas en que poníamos a competir y veíamos qué tienda, por ejemplo, lograba más descargas. Y en ese sentido fue clave justamente que cada tienda pudiera tener su propio link, su propio QR para hacerle seguimiento. Y como mostraban ahí en el flujo, tenemos el seguimiento de cada tienda como una campaña distinta, desde que se descarga la app, desde que abre, desde que la instala, la abre por primera vez y compre, o sea, todo el viaje del usuario, y podíamos hacer esa distinción por tienda justamente. Y gracias a esos links era que podíamos ver, por ejemplo, cuál fue la tienda que logró más descargas en el mes de julio, hacer algún tipo de premio a la tienda que más participaba y así. Pero justamente cada link, cada QR en las tiendas con su propio seguimiento. Y ese fue el primer experimento que hicimos, que salió todo bien. Y eso nos llevó a un experimento un poco más ambicioso que fue tener QRs por producto. Ahí lo que hicimos fue que, justamente para potenciar la experiencia de los usuarios en las tiendas, lo que comenzamos a hacer es que en cada producto, en los pasillos, al lado del precio, pusimos distintos QRs que llevaban a la página de detalles del producto, justamente que eran las PDPs, con detalles de cuál es el detalle del taladro que quiero comprar, la potencia y toda la información técnica que tenemos en el mundo digital, pero disponibilizarlo también al usuario en tienda. Y ese fue un desafío mucho más grande, porque a diferencia de cómo lo hicimos en instalar la app, justamente acá no queríamos cortar la experiencia del usuario. Entonces el comportamiento era distinto porque un mismo QR queríamos que si tenía la app instalada abriera la app, pero si no, que lo llevara a la web para no sacar el flujo de experiencia y llevarlo a la instalación, por ejemplo. Entonces queríamos también links, pero un flujo distinto al primer caso en que tenía que pasar a la store para descargarlo. Entonces, justamente lo que nos ayudó a Flyers fue crear esta distinción de distintos comportamientos del usuario que queríamos crear y creamos distintos QRs que en estos casos, si escaneaba, por ejemplo, el QR de un taladro, me llevara específicamente a la página de detalles de productos de ese taladro con su información técnica y como decía, si es que tenía la app, que me abriera en la app y si no, que lo hiciera en la web, pero no sacara la experiencia al cliente. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos acá algo que llamamos la app de marcas, que es lo que está mostrando Joaco ahora, que lo que nos permite es manejar las campañas de los usuarios. Es un poco parecido a lo que hace el UTM Builder de Google para hacer seguimiento de las campañas, pero in-house de Sodimac para los distintos canales. Y lo que hicimos más técnico fue conectarlo directamente con la API de Flyers, para que los usuarios pudieran crear de forma masiva. O sea, imaginen la cantidad de productos que hay en la tienda, necesitamos crear de repente 100, 200 QRs al día para los pasillos, donde pusiéramos, por ejemplo, que cada QR llevara a los distintos SKUs que tenemos de venta. Y uno de los desafíos más grandes en este sentido, como mencionaba, era la cantidad de QRs que teníamos que crear. Incluso ahí Joaco nos ayudó con la conexión para poder crear una mayor cantidad de QRs al día, porque el uso que le tuvimos que usar al API de verdad fue masivo para las distintas tiendas, para los distintos países, pero lo logramos y ahora justamente, y con la ayuda de este seguimiento de campañas, podemos ver cuánta gente está usando estos QRs para tener más información de los productos. Y como tenemos el seguimiento al re-engagement, también nos ayuda a saber cuánta gente está usando más seguido la app por esto, cuánto apoyó en su decisión de compra también. Y como mencionaba al principio, todo un seguimiento omnicanal del comportamiento del usuario. Desde que escanea estos QRs en tienda, ya sea porque queremos que instale la app o porque queremos darle información, pero sin cortar su experiencia, tenemos el seguimiento de todo esto en nuestras campañas de marketing para ver su performance. Buenísimo, Andrés. Muchísimas gracias por tu participación acá. Sí, la verdad que fue un esfuerzo fuerte que ya está brindando sus frutos, ¿no? Y además imagínense, gente, ¿no? La cantidad de tiendas de Sodimac y Home Center que hay en la región y cómo una solución así puede estandarizar también y fortalecer la colaboración entre los equipos, ¿no? Diferentes equipos de marketing radicados en diferentes países cómo esto puede estandarizar y ayudar a esa colaboración.
Así que Andrés, muchísimas gracias por tu ayuda acá. No, Creo que gracias. es súper súper claro. Y ahí para, de pronto, para sumar ahí, disculpa, para sumar, déjalo de encender. Para sumar algo muy importante que estaba hablando Andrés, y es que lo que nos convocó hoy también es más la cuestión del deep linking y el redireccionamiento de los usuarios, ¿no? Pero tengan en cuenta para los que no están tan familiarizados con AppsFlyer y la solución que tenemos es que también sumamos la atribución de ese redireccionamiento. ¿A qué me refiero con esto? Si el usuario no tiene la app, lo redirigimos al store y cuando descarga la app podemos atribuir que gracias a ese one link es que ese usuario vino y después atar todo el comportamiento de ese usuario a ese one link. Así, de esa manera Andrés podría saber que gracias a ese one link específicamente hubo determinada cantidad de instalaciones. Y no solamente por el flujo de user acquisition, que sería instalación de la app, sino también de retargeting. Ese usuario que ya tiene la app y que usa el one link para volver a abrir su app y atribuimos también ese re-engagement y después todo el comportamiento va a estar atado a ese re-engagement. Así que también va a poder saber el usuario qué tan provechoso fue esa campaña, cuál fue el performance que tuvo y así como que cerramos el círculo, ¿no? Redirección y atribución. Y con eso vamos a poder tener como mucha más claridad en los resultados del performance que tienen nuestras campañas. Eso ahí como para sumar esos dos centavos con la intervención que nos comentaba Andrés, que la verdad que también es una solución que es bastante flexible en todos estos caminos que tenía el equipo de Sodimac pensado para la multiplicidad de los usuarios que tienen ellos día a día en sus tiendas. Así que buenísimo, Andrés, muchas gracias por compartir ese caso tan interesante de uso. Buenísimo. Bien. Y acá ya pasamos, ¿no? a la sección de preguntas y respuestas. No sé, gente ahí en la audiencia, si tienen alguna consulta en particular, algo que les haya despertado este caso de uso específico que nos compartía Andrés, o algo que haya quedado en el tintero de los slides anteriores. Ahí siéntanse libres de compartir por el chat sus preguntas o de levantar la mano y no sé si podemos hacer que abran el micrófono o si no. ¿Se puede? Sí, se puede. Sí. O bueno, dejar las preguntas ahí en el chat. Si no, si todo está súper claro, lo dejamos acá. Pero vamos a darles ahí unos minutitos a si hay alguna consultita. Ahí mientras vamos esperando, gente, también importantísimo de la solución que ofrecemos con OneLink es que una vez hecho todo el proceso de implementación que nos comentaba Joaco, los usuarios de la plataforma van a poder generar ellos mismos los OneLinks desde la plataforma de AppsFlyer directamente. Tenemos otra opción que si tienes una gran cantidad de links para crear, se puede hacer a través de creación de bulk. O sea, pones un CSV con todos los one que necesitas crear y la plataforma te los puede generar y después editarlo. Y de la que estamos hablando de la que Andrés estaba hablando específicamente, es una solución que se llama OneLink API, que digamos que es de las más avanzadas, que ya es desde tu propio CRM o desde tu propia infraestructura, poder generar esos OneLinks como a medida, ¿no? Entonces, digamos que tenemos de múltiples soluciones, el que solo quiere un OneLink, el que quiere 100 y el que quiere 1000 de una sola creación. Entonces, nada, importante que sepan que tenemos esa flexibilidad no solamente en el redireccionamiento, sino en la creación de los mismos links de atribución. Ahí ya tenemos un par de preguntas. Perfecto. Ahí Rixmar nos pregunta, para nosotros el uso es muy nuevo y nos preguntábamos si a nivel de prácticas de campañas para distribución de contenido es ideal la creación de códigos específicos por campañas o más bien la creación de códigos más generales para múltiples usos. Muy buena pregunta. Ahí va a depender bastante de cómo ustedes estructuren estas campañas de marketing, ¿no? Y estas comunicaciones. Yo lo que les recomendaría es que utilicen la jerarquía de parámetros que tiene OneLink como de Media Source, campaña, grupo de anuncios, anuncios, para justamente englobar todas las comunicaciones con un término en particular, con una palabra o algo específico y luego poder
segregar, digamos, con diferentes categorías dentro de esa palabra que englobe todo, ¿no? Pero sí, súper importante lo que es la alineación de nomenclaturas, les diría más que nada, para que después los diferentes equipos puedan entender a qué se refiere cada una y aprovechen esa jerarquía de parámetros. Ok, hay otra pregunta que nos da Cristian. ¿Los códigos pueden generarse a demanda? La idea es que los usuarios de mi app generen su propio link de referido desde la app y luego la trazabilidad de lo que sucedió con este referido puede visualizarse desde AppsFlyer o tengo que gestionarla desde mi backend. Buenísima la pregunta. Sí, digamos que una de las soluciones que tenemos, como ya les había dicho, creación puede ser desde la plataforma, bulk, lo que hace Sodimac que es de la OneLink API y esta otra de referidos es algo que hay que implementarse a nivel del SDK de AppsFlyer para que cuando el usuario entre a tu sección de referidos y pueda decir como, ok, voy a invitar a Joaco para que descargue la app, lo que yo haga es poner el mail de Joaco y lo que le va a llegar a Joaco efectivamente es un OneLink con parámetros que me identifican a mí como usuario y cuando Joaco decida instalar la aplicación, lo que va a pasar es que en los dashboards de AppsFlyer vas a ver la instalación como User Invite. Entonces, User Invite te ha traído esta cantidad de instalaciones, así que digamos que esa trazabilidad que necesitas tener la vas a poder tener desde los dashboards de AppsFlyer, incluso en la data cruda. También vas a poder ir a ver específicamente en la data cruda quién fue el usuario que trabajó a Joaco y así también tú de pronto manualmente en otro flow desbloquear una recompensa para ese usuario o de una vez programarla en el SDK para que cuando Joaco descargue la aplicación y se loguee, a mí como referidor, como Referente. referente se me desbloquee a mí la recompensa que tú me estás prometiendo dentro de toda esta campaña de referidos que vas a hacer. Así que todo el flow lo vas a poder hacer desde el SDK. Esa última parte la puedes hacer manual o la puedes automatizar también con el SDK de AppsFlyer. Buenísimo, gracias ahí, Parce. Y tenemos también a Natalie que nos pregunta, tengo una duda, en donde trabajo todo el tiempo nos están diciendo que el deep link y el one link son dos cosas diferentes. ¿Eso es verdad o cuál es la diferencia de uno o de otro? Sí, totalmente, es verdad. En realidad, el deep link o la funcionalidad de deep link es solamente la redirección, ¿no? Sería como una parte de lo que compone a la solución de one link en general o en el caso de Firebase, a los Firebase Dynamic Links. Entonces, el Deep Link en particular es la funcionalidad que permite redirigir a un usuario de ese link a una sección específica de la aplicación. Ahora, ese deep link es solamente una cara de la moneda, digamos, es solamente una funcionalidad que puede tener un link como un Firebase Dynamic Links o un OneLink. Porque adicional a esto, el OneLink y el Firebase Dynamic Link atribuyen, ¿no? O sea, te pueden decir de dónde viene ese usuario en particular. Entonces, resumiendo, el deep link sería una funcionalidad específica y el OneLink o Firebase Dynamic Links es el link en particular que les permite además saber de dónde viene el usuario y algunas otras funcionalidades adicionales. Buenísimo. Muchas gracias a todos los que se sumaron. Gracias especialmente acá a Andrés, que nos dio una mano con su testimonio y con todo el trabajo que muy, muy bien hicieron desde el equipo de Sodimac. Acá los dejamos con un código QR donde pueden solicitar una demo de OneLink y de la suite en general de Apps Flyer. Pero bueno, tal vez como conclusión en general de esto, ¿no? O sea, estén atentos a la hora de migrar justamente de los Firebase Dynamic Links a cualquier otra solución, ¿no? O sea, todos los puntos que veíamos antes que tienen que tener en cuenta, el tema de la privacidad de los usuarios, el tema de que no se rompan las experiencias de sus usuarios, el tema de básicamente poner en el centro la experiencia de ese usuario es fundamental, ¿no? A la hora de elegir una solución diferente que reemplace a la solución de Firebase Dynamic Links cuando dejen de funcionar el 25 de agosto. Del lado de AppFlyer podemos, claro, brindarles esta demo y darles soporte en lo que es relativo a OneLinks, pero lo más importante es justamente poner al usuario en el centro y ya sea
una solución interna que ustedes desarrollen, que puede ser compleja, o una solución de otro proveedor. Súper importante que la experiencia del usuario no se vea afectada por este cambio que sin duda va a impactar bastante a la industria el 25 de agosto cuando se implemente. Así que muchas gracias a todos y a todas por sumarse a este espacio. Un placer de nuestro lado brindarles este contenido y la guía que podamos compartirles. Y bueno, seguiremos ahí en contacto, se enterarán de próximas actividades nuestras. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, gente. Gracias por el tiempo. Gracias, nos vemos en el próximo. Nos Chao, Andrés. vemos. Gracias. Chao.